Esto es Aprende Biblia. En el video de hoy vamos a estar aprendiendo sobre la adoración a María. Este es un tema que siempre ha generado debate entre el catolicismo y el cristianismo. Los católicos afirman que María es santa, sin pecado, que es la Madre de Dios, que es siempre virgen, que intercede por nosotros ante Dios. Por todo esto y otras cosas más, debemos rendirle adoración. Aunque ellos dicen que no la adoran sino que la veneran, esta palabra es la más usada ya que la Biblia prohíbe la adoración a un ser diferente de Dios y ellos no quieren desobedecer a Dios, pero al final de cuentas si lo hacen. Algunos católicos también afirman que los cristianos odiamos a María y por eso no la adoramos, pero esto no es así. La razón por la que nosotros no adoramos a María simplemente es porque el único digno de adoración es Dios y así lo dice su palabra. Pero ¿quién tiene la razón en todo esto? ¿Los católicos o los cristianos? Veamos qué dice la Biblia. Lucas capítulo 1 versículo 28 dice, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. En este capítulo el ángel Gabriel llega donde María la esposa de José, para anunciarle que iba a tener un hijo cuyo nombre sería Jesús. Este versículo en la versión católica dice, y entrando, le dijo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Gabriel le dijo tres cosas a María. Cada una de ellas eran cierto de María, quien tuvo un privilegio único entre cualquier persona para vivir. Ella fue muy favorecida. El Señor está con ella. Ella fue bendecida. Sin embargo, todas estas cosas también son verdaderas del creyente en Jesús. Estamos altamente favorecidos como lo fue María. Efesios 1:6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, el Señor también está con nosotros. Mateo 28:20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Y también somos bendecidos. Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. El rezo católico que comienza con Dios te salve María, llena eres de gracia es precisa. María fue llena de gracia, y así es el creyente. Pero la gracia de María fue una gracia recibida, no una gracia para dar a los demás. La Iglesia Católica también utiliza este versículo para afirmar que María es sin pecado ya que el ángel le dijo que era llena de gracia. Realmente este versículo no enseña eso, y la interpretación católica está equivocada. A lo largo de la historia bíblica vemos que algunas personas hallaron gracia ante Dios, pero esto no quiere decir que no tuvieron pecado. La razón que usa la Iglesia Católica para afirmar que María es sin pecado concebida, es que ella es la madre de Jesús y como Él es sin pecado, María también debía ser sin pecado. Pero esta lógica no se puede aplicar porque si María es sin pecado, sus padres deberían ser sin pecado, lo que implicaría que existió una generación sin pecado, lo cual no es cierto. La Biblia enseña que todos somos pecadores. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y Romanos 5:19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Claramente vemos que todos los hombres heredamos el pecado de Adán. En ningún versículo dice que María es la excepción. Todos pecamos. También es importante entender que si María tenía pecado, esto no la descalificaría para ser la madre de Jesús ya que Él es santo porque tiene la naturaleza divina que es dada por Dios, y alguno dirá, si María tiene pecado entonces Jesús heredó la naturaleza pecadora de María. Y la respuesta es que no, porque la naturaleza pecadora es transmitida por el hombre y no por la mujer. Jesús fue concebido por el Espíritu Santo. María solamente es un instrumento usado por Dios para cumplir su propósito. Los católicos también enseñan que María es la Madre de Dios y esto viene de un silogismo errado. Un silogismo es un argumento que consta de tres proposiciones, la última de las cuales se deduce necesariamente de las otras dos. Ellos dicen, si Jesús es Dios y María es la madre de Jesús, entonces María es la madre de Dios. El error está en que si Dios tiene una madre eso implica que no es eterno, ya que todos empezamos a existir gracias a nuestros padres y la Biblia enseña que Jesús es eterno. Esto lo encontramos en Juan 1:1 que dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y Juan 1:14 que dice,
Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús es Dios, eso es correcto, María es la madre de Jesús, eso también es correcto, pero María no es la madre de Dios porque uno de sus atributos es que Él siempre ha existido. Otra cosa que se le atribuye a María es que ella intercede por nosotros y esto también es un error. Primera de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Esto se complementa con las palabras de Jesús al decir yo soy el camino, y la verdad, y la vida, nadie viene al Padre, sino por mí, solamente a través de Jesús es que podemos llegar a Dios. Creo que no hace falta aclarar que para que alguien interceda por ti necesita escuchar tu petición y obviamente una estatua de yeso no puede oírte, ni verte. Primera de Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Solamente para reflexionar, si María intercede por nosotros, ¿por qué no es ella nuestra abogada? Otra cosa que enseña el catolicismo es que María fue siempre virgen, pero la Biblia enseña otra cosa. Mateo 13:55 y 56 dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María, y sus hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene todas estas cosas? Una teoría católica que escuché es que este versículo quiere decir que Jacobo, José, Simón y Judas eran primos de Jesús y no hermanos, pero esto es un error porque incluso se mencionan a las hermanas. Además hay más versículos que mencionan a los hermanos de Jesús, como lo es Marcos 6:3, Mateo 12:46, Marcos 3:31, Lucas 8:19, Juan 2:12, Hechos 1:14. Seguramente todos estos versículos también están equivocados. Además debemos añadir que antiguamente las familias tenían muchos hijos ya que una mujer para tener gran estatus debía tener muchos hijos. Recordemos el caso de Sarai quien era despreciada por su sierva porque ella iba a tener un hijo y Sarai era estéril. Muchas veces he escuchado decir que los cristianos no aceptamos la adoración a María porque la odiamos, pero realmente nosotros no odiamos a María. Ella fue un instrumento usado por Dios para que Jesús naciera, pero eso no quiere decir que debamos rendirle culto. María no merece nuestro canto, no merece nuestras oraciones, no merece nuestra devoción. El único digno de todo esto es Dios, solamente debemos adorar a Dios. Apocalipsis 22 versículos 8 y 9 dice, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Hebreos 2 versículos 6 y 7 dice, pero alguien testificó en cierto lugar, diciendo, ¿qué es el hombre, para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre, para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. De estos versículos sacamos dos principios importantes. Los ángeles son un poco mayor que los seres humanos y solamente debemos adorar a Dios. Por muy maravilloso que haya sido nuestro servicio a Dios no nos da el derecho de recibir adoración. Como cristianos, debemos entender y tener siempre presente que no debemos rendirle culto a ninguna criatura, como lo dice Romanos 1:25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. No es nada en contra de María, solamente que a ella es a quien más le rinden culto. Pero esto aplica para cualquier santo, incluso se incluyen los líderes de la Iglesia. Si realmente es bueno adorar a María, ¿por qué no hay un mandato de parte del Señor para esto? Si hay un versículo que afirme eso, házmelo saber en los comentarios. Si vemos la historia bíblica, María solo es mencionada en el nacimiento de Jesús y en otras pocas ocasiones, fuera de los evangelios casi no es mencionada, porque lo realmente importante es que las personas conozcan la obra de Jesucristo y que solo en Él hay salvación. En conclusión, María fue un instrumento usado por Dios y por medio de ella nació el Mesías prometido. Pero esto no es motivo para rendirle culto, su propósito solamente fue ser la madre de Jesús.
Ella no tiene la facultad de interceder por nosotros, y tampoco puede obrar milagros. Detrás de los milagros hechos por los santos están las fuerzas demoníacas. Piensa en que un santo no te puede escuchar, pero Satanás sabe que si te concede esa petición, vas a estar rindiéndole culto a ese santo y no al Señor Todopoderoso. El propósito de este video no es que te cambies de religión, sino que entiendas que solamente Dios es digno de adoración y que la única obra realmente importante es la de Jesucristo en la cruz. El ministerio hecho por nosotros puede ser reemplazado por alguien más, pero ninguno puede ni podrá sustituir a Jesucristo. Espero que este video haya sido de edificación para tu vida. No te olvides de darle like y suscribirte, ya que eso me ayudaría mucho y a ti no te cuesta nada. También puedes compartir el video con tus familiares y amigos. Nos vemos en un próximo video. Dios te guarde siempre. Adiós.